Montañas de los Urales. Febrero de 1959. Un grupo de 9 jóvenes inicia una expedición rutinaria. Ninguno regresó con vida, y las fotos que dejaron guardan un secreto perturbador. Eran montañeros expertos. Sabían cómo sobrevivir, pero algo los aterrorizó por completo. Verás la reconstrucción forense de unas lesiones imposibles de replicar en la naturaleza, y los datos científicos ocultos durante décadas que la historia oficial intentó silenciar. La ruta parecía segura. El objetivo era alcanzar la montaña Otorten, en el norte de Rusia. Pero el destino los desvió hacia Kholat-Syakhl. En el idioma local significa montaña de la muerte. El 1 de febrero montaron su campamento en mitad de una ladera completamente expuesta. Un error absurdo para expertos. ¿Por qué acampar ahí en vez de refugiarse en el bosque? Sus diarios demuestran que estaban de buen humor. Cenaron, escribieron y se prepararon para dormir. Fuera, la temperatura cayó en picado. El viento catabático golpeaba la lona con fuerza. En algún punto de la madrugada, ocurrió el evento que desató el pánico absoluto. No abrieron la cremallera. Cortaron el tejido con desesperación para poder escapar de inmediato. Se adentraron en un infierno blanco sin mirar atrás. Un viaje sin retorno. Lo que la ciencia forense descubrió al rastrear sus pasos, desafía toda lógica humana. 9 excursionistas. Una noche a 30 grados bajo cero. Alguien raja la lona desde dentro. Huyen descalzos hacia la oscuridad. Dejan atrás su ropa de abrigo, sus hachas y comida. Semanas después, los forenses soviéticos descubren los restos. El enigma médico acababa de empezar. 3 de las víctimas presentan traumas internos masivos, fracturas graves en el pecho y cráneo. Pero hay una paradoja biológica. La piel externa no tiene ni un solo hematoma. Fue como si una fuerza invisible de alta presión los hubiera aplastado por dentro. En 2021, la ciencia de simulación digital recreó las condiciones exactas de la pendiente. Los ordenadores revelaron un fenómeno raro, una avalancha de placa, silenciosa, pesada y letal. El bloque golpeó la tienda mientras dormían. Eso explica los huesos rotos al instante. Caso cerrado. ¿Verdad? No. Porque la física descubrió algo peor en la ropa. Radiación. Décadas de secreto. Los archivos desclasificados revelaron un dato que la física no podía ignorar. La ropa de 2 víctimas presentaba niveles de radiación extremadamente altos y anómalos. Las fechas coinciden con pruebas militares secretas de armas radiológicas en los Urales. Esto explicaría el misterioso tono naranja brillante que los forenses describieron en los cadáveres. Sin embargo, los biólogos sugieren otra causa, una reacción química post-mortem por el sol y la nieve. Pero el verdadero terror pudo ser acústico. El viento en esa ladera genera infrasonidos destructivos. Frecuencias inaudibles que provocan náuseas, desorientación y un miedo irracional e incontrolable. Al cruzarse los datos actuales, la reconstrucción forense apunta a una tormenta perfecta de factores. Atrapados por el pánico acústico y heridos por la nieve, cometieron errores fatales al dividirse. 60 años después, la tecnología digital ha logrado desmontar la mayoría de las conspiraciones. El veredicto técnico es claro: la naturaleza extrema los derrotó. Pero el mito sigue vivo. 9 vidas congeladas en el tiempo. Una reconstrucción que nos recuerda nuestra fragilidad ante lo desconocido. La ciencia resolvió la física del desastre, pero el verdadero misterio sigue dentro de esa tienda. Si quieres ver la historia oculta bajo el microscopio digital, únete a la comunidad ahora. ¿Crees la versión oficial de la avalancha? Te leo abajo en los comentarios. La tecnología forense también ha reabierto otros casos del pasado. Haz clic en el video en pantalla, porque lo que descubrimos en este mapa te va a volar la cabeza. Nos vemos ahí.